Y ahora con ustedes en De Todo Un Poco con Elizabeth Alberti. Bienvenidos amigos de nuevo de Todo Un Poco con Elizabeth Alberti. El día de hoy tengo el placer de tener de nuevo de invitados al licenciado Santa Cruz y a la licenciada Andrea Victoria Cano. En el video pasado que habíamos hablado, habíamos ya empezado a hablar de otras culturas antes de las hebreas y entre esas estaba la Atlántida. Entonces, primero que todo, quiero darle la bienvenida, licenciados, por estar de nuevo aquí con nosotros el día de hoy. Gracias. Bienvenidos. ¿Me escuchan? Gracias nuevamente, Elizabeth. Es un gusto estar en esta saga de programas que contiene mucha información interesante. Sé que la gente está enganchada con este ciclo de entrevistas que estamos teniendo y bueno, es un gusto acompañarte. Una buena tarde, licenciado Santa Cruz. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes hoy nuevamente para hablar de estos temas tan fascinantes. Espero que la gente realmente esté despertando a nuevas realidades, se siente inquieta, dude, en fin, eso es lo que también buscamos. Exacto. Así que el tema que vamos a hablar y desarrollar hoy es también fascinante, como no podía ser de otra manera. Correcto, porque yo les quería hacer una pregunta. Bueno, la Atlántida está como si es un mito, si es historia, se han encontrado restos de la Atlántida. Entonces, por eso es que quiero que me hablen ustedes de la Atlántida. ¿Es realidad? ¿Es un mito? ¿Por qué se han encontrado los restos? Bueno, comenzaré. Con permiso de la licenciada Andrea Victoria Cano. Bien, primero decir que estamos plagados de restos paleoarqueológicos del Atlántico. Otra cosa es que la sinarquía, que ya hemos hablado en otros programas, ¿qué es la sinarquía, este poder global que domina el mundo? Se ha encargado de no solo engañar al respecto, sino de tapar estas huellas, tratar de cubrirlas. Pero bueno, es imposible porque el mundo está lleno de restos paleoarqueológicos del Atlántico. Autores como Paul H. Koch, en su libro Historia Oculta del Mundo, lo recomiendo, justamente nos habla de la Atlántida y de esta realidad, de que estamos plagados de restos paleoarqueológicos. En España, el acueducto de Sevilla no habría sido solamente una construcción hecha por los romanos, sino que sobre algo que ya preexistía, los romanos han rehecho, digamos, el acueducto. Hay partes del acueducto que tienen una colosal antigüedad, la piedra está inclusive vitrificada. Estamos hablando de un mundo pretérito donde existía una civilización grandiosa, la Atlántida. Aquí en el Ande, hablamos de Poznański, Artur Poznański, que ha escrito uno de los grandes libros, si no el más grande de tiahuanacología que se ha escrito en la historia del mundo. Justamente Tiahuanaco, la cuna del hombre americano, que tenía que llamarse Tiahuanaco, la cuna de la humanidad, pero el sistema no iba a imprimir su libro si se titulaba así. Le han pedido que cambie el título del libro. Habla de un Tiahuanaco que tiene una colosal antigüedad de 50,000 años, imagínense. Ya se están encontrando restos megalíticos de colosal antigüedad que sobrepasan los 6,000 años de la historia oficial, que la historia oficial le da a la humanidad. Göbekli Tepe en Turquía, por ejemplo, es una prueba clara de que habían megalitos hace 15,000 años. Y esto lo dice la arqueología ya, que ha dejado, ya no puede sostener su discurso de una humanidad de 6,000 años de antigüedad, ya no. Sí, hay otros restos ya megalíticos, hipermegalíticos. Por ejemplo, en Baalbek, el Líbano, hay unas plataformas pétreas que pesan hasta 5,000 toneladas por megalito. No se sabe cómo han movido esos bloques pétreos. Entonces, desde ya los atlantes poseían una tecnología y un conocimiento superior al nuestro. Otra forma tecnológica, otra forma de conocerse a sí mismos espiritualmente. ¿Sí? Ellos dominaban el manejo del alma.
humana. Entonces tenían un vasto conocimiento que sobrepasa pues todo lo que el hombre hormiga de hoy pretende que es algo grandioso, como los celulares o los computadores, que no son nada. Pero bueno, gracias a los celulares y los computadores podemos hacer este tipo de entrevistas, evidentemente. Exacto. No, tenemos que agradecer. Pero es que los atlantes tenían otros artilugios inimaginables, ¿no? ¿Y qué fue lo que Estamos le pasó a hablando... esta civilización? ¿Por qué desapareció? Muy buena pregunta. Mire, ahora mismo se llama Moria, es un lugar situado en una cordillera siberiana. Se han encontrado unos megalitos que dejan chiquitos al megalito de Baalbek. Una muralla de piedra, pero tan colosal, sus piedras son tan colosales, que ya estaríamos hablando, y me reservo ese tema, pero lo adelanto, de que los atlantes o humanidades pretéritas habrían sido gigantes, ¿no? Y lo vamos a hablar. Ya los atlantes eran gigantes. ¿Qué pasó con esa civilización? La sinarquía tiene un plan, esconder la existencia de la Atlántida. ¿Por qué? Sí, porque en la Atlántida están las claves para comprender que toda la realidad que vivimos hoy día está basada en falsedades, absolutas falsedades. Por ejemplo, el mito del Cristo, que fue utilizado por el judío cristianismo con su Jesucristo para fundar la religión, una de las religiones más importantes de ahora, la religión judeo-cristiana, es una copia de un mito mucho más antiguo y colosal de tiempos de la Atlántida. Es decir, en la Atlántida ya era mito. Mucho antes de la Atlántida habría existido otra civilización preatlante, donde sí se materializó y se personificó el verdadero Cristo. Eso hay que esconderlo, porque si no se cae pues la religión judeo-cristiana y sus dogmas, se caen. Entonces hay que ocultarlo. Y a eso se han dedicado durante siglos los monjes copistas benedictinos, cluniacenses, en Italia, en Francia, en sus monasterios. Distorsionar la historia, borrarla, hacer desaparecer libros de la época atlante. ¿No? Usted sabe que, por ejemplo, Platón basó mucho de sus libros de historia en la Atlántida y en textos que les habían facilitado los sacerdotes egipcios, que Egipto es un remanente de la Atlántida. Por eso las piedras que todavía no se entiende cómo fue que las movieron. Correcto, y eso vamos a hablar también en su momento, ¿no? El tema de los gigantes. Sí. Entonces, en la Atlántida hay un mito más importante que el Cristo, es pues la madre que lo parió. ¿No? Claro, la madre que lo parió es conocida ahora y perdura como símbolo en la Iglesia Católica, la Virgen. Este mito de la Virgen es de colosal antigüedad. Y la Virgen es protagonista de una guerra civil en época de la Atlántida para luchar contra la deidad esclavizadora, un nuevo orden mundial que también estaban haciendo en la Atlántida, los mismos que quieren hacerlo ahora, los mismos. Estamos hablando de Jehová, Satanás y compañía. En la época de la Atlántida también hicieron su sinarquía y los atlantes se rebelan contra ellos y hay una guerra, una batalla gigantesca que la estaba perdiendo la sinarquía y por eso la sinarquía destruye la Atlántida. O sea, juegan sucio, estoy perdiendo el partido, muevo el tablero. ¿Entiendes? Sí, Eso es lo que han hecho. Wow. ¿Sí? Iban a ganar los rebeldes atlantes a Jehová, Satanás y sus secuaces. Y baten el tablero, destruyen la Atlántida. Pero no destruyen a todos los pueblos atlantes que perduran y fundan la actual humanidad. Por eso quedan ahora resabios de esos pueblos que
levantan en Europa las grandes naciones que hemos conocido, ¿no? Alemania, Francia, Rusia, el mundo nórdico, España. Son remanentes atlantes que dejan el legado de la Atlántida en una sabiduría que es ocultada porque sigue la guerra contra los sacerdotes de Jehová, Satanás y sus huestes. Sigue la guerra. La guerra del bien y el mal que tenemos. Por eso es que nos esconden todo acerca de la Atlántida. Licenciada, ¿dónde está ubicada la Atlántida? Bueno, ya mucho antes que los revisionistas modernos, Platón habló sobre la Atlántida. Estamos hablando que él la proyectó en el estrecho de Gibraltar hace 9000 años atrás. Pero ya han salido estudios donde data esta Atlántida en un periodo de 250.000 años atrás. O sea, la antigüedad es colosal. Y bueno, que se ha diseminado pues después del hundimiento en la península ibérica, en Macaronesia, en las Islas Canarias, en Cabo Verde, pero sabemos que hay vestigios de esta gran ciudad alrededor del mundo. Hay vestigios que se pueden comprobar y más aún en Hispanoamérica. Entonces no solamente es perteneciente a esta parte de Europa, sino que también poseemos esos vestigios arqueológicos. ¿Y por qué la Atlántida fue atacada? ¿No? Principalmente en una potencia militar. Era una potencia militar, era una potencia espiritual. Eran poseedores de la sabiduría lítica. Y eso tiene mucho que ver, la sabiduría lítica, con todos estos grandes megalitos y con las pirámides de Egipto, ¿no? Que no es como nos cuentan, ¿no? Que fue hechas con palitos y rueditas, ¿no? Moviendo esas toneladas de piedra, es algo ridículo, ¿no? Pero es obviamente la tergiversación de la historia para esconder ese legado de semidioses, porque en la Atlántida había eso, semidioses. Y un dato bien curioso, tenían su propia moneda. Entonces, qué casualidad que a las grandes naciones que han mostrado hostilidad por el sistema o que han combatido con las potencias de la materia sinárquicas y hayan desarrollado su propia moneda, los hayan exterminado. Muy recientemente también lo hemos visto, ¿no? Es algo que muchos de nuestros abuelos han presenciado y que nosotros tenemos conocimiento de eso, que ha sido un personaje tan real en la historia como lo fue la Alemania del Tercer Reich. El origen de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ha sido eso, desprenderse de los bancos internacionales y ser totalmente autónomos en su economía y bajo el patrón trabajo y no oro. Perdón. Entonces, vemos que estaban organizados por castas guerreras, más no por castas sacerdotales. Entonces, obviamente, si es una civilización con un alto potencial espiritual, iba a haber esta manifestación ya del Señor de la Voluntad, como nosotros le llamamos, o Cristos Luz, y también iba a haber la manifestación de la diosa milenaria conocida como Virgen de Agartha. Entonces, una civilización así, pues, obstruía los planes del Uno, del Demiurgo. Había que aniquilarla, porque estamos hablando de que también hay otras deidades, no solamente un dios hebreo. Entonces, para posicionar ese poder mesiánico, ese judaísmo dogmático, psicológico, político, tenían que erradicar a todos los vestigios hiperbóreos y espirituales. La Virgen que tú acabas de mencionar tiene que ver con el hueco de Agartha que han encontrado en la Atlántida, que se dice que ahí está la ciudad. Sí, evidentemente. Hay un mundo intraterreno
Sin ir más lejos, aquí en la cultura andina, los incas miraban al cielo, pero hacia abajo, el mundo intraterreno, no al cielo estrellado, como nosotros ahora, ¿no? Están invertidos los valores. Entonces, hay un mundo intraterreno, hay un mundo llamado Agartha, donde existen todavía los dioses o persisten los dioses de la época de la Atlántida. Están ahí. Y son los causantes de las apariciones de ovnis, de muchos de los ovnis y muchos de los fenómenos paranormales de nuestros días. Es otra cosa también que se quiere esconder, ¿sí? Y tratan de darle a esos ovnis, a esos fenómenos, un origen extraterrestre, ¿sí? Para que desviarnos la mirada hacia otro lado, que es lo que siempre ha hecho la sinarquía. Sí, escondernos la verdad. Entonces, ahorita estamos en una plena y total guerra cultural. Ahora, Andrea Victoria Cano dijo algo muy importante. Hay otros dioses, aparte del dios hebreo. El único Dios, como dice ser. Pero hasta en la Biblia, el mismo Dios hebreo lo admite. Y él dice ser celoso de otros dioses. Entonces, ¿cómo puede ser celoso de dioses que no existen? Existen, pues. Entonces, la misma Biblia nos da las respuestas que estamos buscando, pero están veladas para la mente dogmática y la mente moderna del hombre occidental, lamentablemente, y de toda la humanidad. O sea, la humanidad ahorita sufre de una ceguera nosológica terrible. Y eso es lo que habla la sabiduría hiperbórea. Y la sabiduría hiperbórea es la única ciencia capaz de curar esa ceguera nosológica. O sea, es terrible la ceguera que padece el hombre de nuestros días, ¿no? Es ciego. O sea, el dato, por ejemplo, de que Jehová, el Dios hebreo, es Satanás, está en la Biblia. Pero, para que vean que muy pocos han leído la Biblia, y de esos pocos, más pocos todavía la entienden. Es una ceguera nosológica. Leemos, pero no comprendemos. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Sí, miramos, pero no vemos realmente. Oímos, pero no escuchamos. Entra por aquí, sale por aquí. Esa es la realidad del hombre. O sea, lo han cretinizado a la humanidad. Ahora, ¿hay cura? Hay cura. ¿Sí? La sabiduría hiperbórea es la cura. Entonces, claro, la sabiduría hiperbórea parte de la afirmación de que el mito Atlante, es decir, la historia del Atlante es muy importante. Y nos brinda algunas pautas. O sea, la sabiduría hiperbórea también tiene una bibliografía selecta. Miren, libros que les voy a citar. La historia de la perdida Atlántida, la otra historia de la perdida Atlántida, de Robert Scruton. Un libro muy difícil de conseguir, obviamente, porque la sinarquía lo tapa. ¿Sí? La otra Atlántida, también de Robert Scruton, ya son dos. Hay otro libro magnífico que también recomienda la sabiduría hiperbórea. Se llama Mitos Hebreos. Pero estos mitos hebreos fueron escritos por Robert Graves y el rabino Rafael Patay, donde nos habla de los mitos que han sido expurgados de la Biblia o han sido cortados en la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, Lilith, ¿no? La verdadera mujer de Adán, la primera mujer de Adán. Es un mito que hasta hace unos siglos atrás era conocido en el cristianismo primigenio, pero que lo han expurgado. ¿Sí? Y por eso ahora solo nos queda Eva. La mujer Eva y el hombre Evo, ¿no? Claro, hay la mujer Eva y el hombre Evo. Aquí ha sido presidente un tiempo. Por eso fue que me reí. Sí, aquí ha sido presidente el hombre Evo.
Básicamente, sí. Entonces, es interesante esta bibliografía selecta, pero hay otros autores que también están implícitos en la sabiduría hiperbórea, que hablan sobre estas realidades. Por ejemplo, el gran filólogo, arqueólogo, filósofo, literato argentino llamado, franco-argentino, llamado Jacques de Maillet. Entonces tiene sus libros extraordinarios sobre la Atlántida, ¿no? Tenemos a Edmund Keith, el alemán de la Ahnenerbe, de la SS, de la época del Tercer Reich, que vino aquí a Bolivia y hizo una expedición andina extraordinaria, que también la han escondido, ¿no? Vamos a hablar de estos ideólogos extraordinarios del nacionalsocialismo místico, por ejemplo Hans Horbiger, ¿no? Que escribe libros fascinantes, que ahora también están escondidos para el dominio público, porque vuelve a renacer pues el nazismo. Por eso es que también a través de la historia han quemado tantas bibliotecas, como la de Alejandría, porque ahí había mucha cosa que querían ocultar. Debido a la Atlántica también haber estado por todas partes del mundo, de ahí es que vemos la similitud que hay entre los egipcios, los incas, los aztecas, todo esto con las pirámides, los sacrificios, o sea, hay tanta similitud a pesar de los 9.000 kilómetros de distancia. Y los hacemos cortito que ya tenemos casi que irnos. Adelante, licenciada. Correcto, correcto. Hay una sincronía en todo lo que es la estructura, su arqueología, sus costumbres, y más que nada todos los vestigios que se han encontrado y que datan de que tenían contacto con inteligencias superiores. Entonces, eso es algo que nos quieren ocultar, pero en la misma Biblia está el contacto con ovnis, está el contacto con gigantes. Entonces, el Éxodo está inundado de eso, ¿no? Que veían al profeta Elías en un carro de fuego y obviamente que en esa época no lo podrían interpretar como es, pero ahorita ya los extraterrestres son los dioses de la antigüedad que se han manifestado en diferentes formas. Entonces, ¿por qué tratan de ocultar esto? Para que nosotros apuntemos hacia una entelequia, hacia una perfección final, que perfeccionemos nuestra alma, y al perfeccionar nuestra alma ya el vestigio espiritual va a quedar rezagado totalmente. Entonces, si nosotros vamos al pasado, si sabemos nuestro origen, quiénes somos y hacia dónde vamos a llegar al origen. Así y eso no les conviene para nada a las potencias de la materia, a la fraternidad blanca y a todos los que pregonan este globalismo y esta sinarquía. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Poder despertar nuestra memoria, nuestro legado, nuestra divinidad y poder tener el contacto nuevamente con esa historia perdida. Eso es lo que nos hace menos vulnerables al ataque del sistema. La información, el volvernos realmente seres que sabemos, no creemos, porque el que cree es el dogmático, el que cree es el esclavo, el que sabe es poseedor de la sabiduría. Así es. De nuevo, les doy las gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Siempre el tiempo es demasiado corto, pero espero que, bueno, esto haya como comenzando a encaminar a nuestra audiencia. Así que, amigos, acuérdense de suscribirse a nuestro canal, de darnos clic a todas las campanitas para que así les lleguen las notificaciones cada vez que sale un nuevo video, y también de darme un me gusta o un like. Y nos pueden encontrar en detodounpoco.club. Y también compartan esta información con todos sus amigos y familiares. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Hasta la próxima. Chao, un chao. gusto. Gracias.
Te agradecemos darle like a este programa y suscribirte a nuestro canal para obtener más información sobre nuestra próxima programación.